En este 112 Congreso vamos a dar inicio con el primer ponente, representando a Perú. Él es Juan Felipe Miranda Medina. Su tema, danza e investigación, una relación dialéctica. Actualmente él se desenvuelve como investigador, bailarín y músico en la ciudad de Arequipa, Perú. Se graduó con honores de la maestría en investigación en danza Choriomundus y ha dado talleres de zapateo afroperuano y capoeira en Guatemala, Brasil y Noruega. Muy bien, entonces recibimos a Juan Felipe Miranda Medina con su tema Danza e Investigación, una relación dialéctica. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Buenos días con todos y con todas. Si desean, pueden como maximizar el video. Yo no voy a estar haciendo una presentación, sino conversando, y les voy a mostrar un par de videitos también. Bueno, mi tema, la idea de la danza y de la investigación, para poder entender esto bien, vamos a partir de un ejemplo que es el ejemplo del contrapunto. Pero les adelanto ya que una noción muy importante a la hora de hablar de danza y de investigación es el diálogo. Y entonces, para que haya diálogo, necesito que ustedes estén abiertos a hacerse preguntas, porque en la sesión de preguntas quisiera tener muchas para poderlas responder y para poder tener eso, ¿no? Un diálogo abierto. Vamos a empezar viendo lo que es un contrapunto de zapateo entre dos grandes. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí la ven bien? Perfecto. A ver. Bueno, esos son dos grandes del zapateo afroperuano, Caetro Soto y Eusebio Sirio Pititi.
y dos grandes músicos afroperuanos en general, ¿no? ¿Para qué es esta ponencia? ¿Por qué les voy a hablar de esto? ¿Por qué les he mostrado este video? Porque yo quisiera convencerles de que la investigación nos sirve como bailarines, ¿no? Que investigar no es solo para un investigador, sino que es para todos. Que investigar es algo apasionante, es algo que nos llena, que nos hace sentir realizados y sobre todo que nos puede ayudar a comprender mejor la práctica que estamos haciendo. Bueno, he dicho, ¿no? El título de la ponencia, Danza e Investigación, una relación dialéctica. Pero, ¿qué es la dialéctica? ¿Qué puede significar eso? ¿Por qué me ha mostrado este señor el contrapunto, ¿no? Un contrapunto de zapateo. Bueno, la dialéctica, por ejemplo, en los diálogos de Platón, se interpreta precisamente así, como un diálogo, ¿no? Se plantea una pregunta inocente y siempre hay otra persona ahí que está respondiendo, ¿no? O nosotros hacemos una afirmación y alguien nos interroga. Y una pregunta tan simple como, no sé, ¿qué es la justicia, no? Y alguien dice, bueno, es hacer el bien, pero si hacer la justicia es hacer el bien, entonces serían lo mismo las dos cosas. Bueno, tal vez es hacer el bien en una determinada situación y entonces así se va construyendo conocimiento, ¿no? Juntos. Entonces, en la dialéctica es distinto de lo que hoy día estamos acostumbrados muchas veces, del verdadero y falso, ¿no? Yo tengo razón y tú no. Si esto es así, entonces no es asá, ¿no? Si es que yo soy bailarín, entonces no debo investigar, o si tú eres investigador, no entiendes nada sobre la danza, ¿no? Entonces, la dialéctica busca hermanar estas oposiciones, ¿no? Y creo que una oposición fundamental que tenemos es la oposición del yo y el otro, ¿no? Pero con otro no digo, bueno, mi papá, mi mamá, mi vecino, mi abuelo, no, sino una persona radicalmente distinta a quien nosotros somos, ¿no? A lo que nosotros hacemos. Ejemplos de no saber manejar esta relación dialéctica entre el yo y el otro son el racismo, el machismo, inclusive ese elitismo que a veces se ve de parte de algunas danzas hacia otras, ¿no? Como, no, esto sí es danza, pero aquello, ¿no? No sabemos manejar la otredad. Y entonces una alternativa a eso es la dialéctica. Una cosa muy importante que nos da este concepto es la noción de desarrollo. No desarrollo como decir, no, el Perú va a ser un país desarrollado o es un país, no. El desarrollo es una secuencia en el tiempo. Son cosas que cambian, quiere decir que una práctica cambia, que una situación se transforma. Entonces, ese hecho de que yo diga algo o esté haciendo algo y alguien me interrogue y me pregunte, me da la apertura a nuevas posibilidades, ¿no? De pronto, dentro de una situación se vislumbran nuevas posibilidades y hay también la posibilidad de concretar algunas de ellas, ¿no? Y eso es lo que entiendo por desarrollo. Para los que se preguntan o les gusta un poquito la filosofía, pues esta noción, como le estoy planteando aquí, está tomada de Hegel, ¿no? Y ahora esta relación de oposición, en realidad, es la base del movimiento mismo, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que nos permite movernos es la diferencia. Si todo es absolutamente idéntico, no hay lugar para moverse, ¿no? Entonces, la dialéctica está enraizada en el movimiento mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya, ok, hemos hablado de lo que es dialéctica, pero ¿y eso qué tiene que ver con la danza y la investigación, no? ¿Cómo se implican? ¿Cuál es su diálogo? Finalmente, ¿cuál es el movimiento entre las dos, ¿no? Creo que hay que distinguir entre dos cosas. Una es hacer y otra es reflexionar sobre el hacer, ¿no? Entonces, yo puedo ir a mi trabajo todos los días, qué sé yo, tal vez soy un científico nuclear, tal vez vivo de la danza y de la música, hago esto, hago el otro. Ese hacer siempre tiene el riesgo de volverse rutinario, ¿no? De quedarse donde está. Entonces, para sacar de esa rutina está el otro par en la dialéctica, que es la reflexión. ¿Por qué voy yo a mi trabajo todos los días? ¿Me gusta lo que hago? ¿Soy feliz con esto? ¿A quién beneficia mi trabajo, ¿no? Si yo bailo folclore, entonces, ¿qué es esto que yo estoy bailando, ¿no? ¿Y para quién es? ¿Qué es esto que estoy haciendo? ¿De dónde vendrá? ¿Cómo lo puedo hacer mejor, no? ¿Será así que se baila? ¿Qué otros estilos hay de bailar, no? Entonces, este par entre el hacer y el reflexionar sobre el hacer es un par análogo a la danza y la investigación. Entonces ahora podemos pasar a preguntarnos, ¿qué es investigar? Esta es una pregunta muy grande y yo les voy a dar una respuesta, que no es la única, ¿no?
Como he dicho, ya les adelanté un poquito, ¿no? La investigación es el acto de reflexionar, pero esta reflexión tiene un primer momento fundamental, y ese momento es el acto de extrañeza, ¿no? De pronto estoy bailando mi danza, ¿no? Y un día digo, wow, pero ¿qué es esto que estoy bailando? ¿No? Lo miro un poquito de lejos y digo, me fascino ante eso. Los niños son expertos haciendo eso, ¿no? Papá, papá, ¿por qué? No, ¿por qué el cielo se ve así? Papá, papá, no sé, ¿qué es un eclipse? ¿No? Todo les fascina, ¿no? Tienen esta capacidad de que todo les resulta extraño, y ese es el espíritu que tenemos que tener hacia nuestra práctica, ¿no? Ese es el espíritu de la investigación. Por otro lado, otra cosa que a los niños les gusta hacer, que de la que podemos aprender, a los niños les gusta experimentar, ¿no? ¿Me escuchan? Alguien me había muteado, supongo, por accidente. Bueno, para un niño, una silla puede ser un castillo, una fortaleza, no sé, una media de nylon se convierte en una pelota de fútbol. Y entonces este acto de experimentación, por ejemplo, es lo que nos permite también desarrollarnos en nuestras prácticas. Cuando decidimos llevar lo que hacemos al límite, podemos encontrar otros caminos, podemos encontrar otras formas de bailar, no sé, se abren nuevas alternativas, ¿no? Entonces, primero hemos dicho el acto de extrañeza, después hemos dicho la capacidad de experimentar, el valor de experimentar, ¿no? Y tercero, creo que la investigación y el espíritu de la investigación implica un espíritu de perpetua ignorancia. Es una ignorancia feliz, ¿no? No es como qué bruto soy, no sé nada, no, no, sino es más bien el decir, yo sé esto, pero sé que hay mucho que aprender, ¿no? Y eso es lo que nos permite enriquecernos y lo que nos permite cuestionar y desarrollar lo que hacemos, ¿no? Ahí mismo ya les planteé otro par dialéctico entre la ignorancia y la sabiduría, ¿no? Ninguno existe sin el otro. Esta cosa de que mientras más uno sabe, se da cuenta de que menos sabe, esa es la dialéctica, ¿no? Entonces, están ahí, no se excluyen, ¿no? Sino que coexisten en nosotros, ¿no? Ahora, otro sentido en el que podemos entender lo que es investigar es como dar forma, ¿no? Dar forma. Cuando un investigador, tal vez muy formal, trata de, no sé, de describir el contexto en el que se desarrolla el Waylash en el Perú y el significado que tiene esta danza para tal comunidad, él está tratando de darle una forma, ¿no? A la pregunta misma que se ha planteado. Está tratando de vislumbrar una situación, está tratando de abrirnos una perspectiva, ¿no? Cuando un coreógrafo está de pronto bailando y experimentando y dice, intento esto, intento el otro, esto resultó, esto no, está produciendo material y dándole forma. Entonces, esa es otra noción muy importante y muy poderosa del investigar. Ahora, bueno, has hablado de investigación, has hablado de dialéctica, pero en concreto, a ver, por ejemplo, ¿qué pregunta, pues? ¿Qué es esto de investigar, no? Ya, si yo trato de hacerme una pregunta sobre lo que yo hago, ¿qué puede ser, no? La pregunta favorita de todo el mundo, de todos los que, bueno, no voy a decir de todos, pero de muchos que hacen folclore o danzas tradicionales, es la historia, ¿no? ¿Y de dónde vendrá este movimiento, no? No, porque yo estudié y hablé con él, y es muy importante la historia, ¿no? Pero a veces nos quedamos enfrascados en la historia. Hay más que eso a investigar, no solo el de dónde viene, ¿no? Otra posible pregunta, ¿por qué la gente baila eso? Imagínense que aterrizamos en China en un templo Shaolin y vemos que estos monjes están haciendo prácticas extrañas, metiendo las manos en brasas. ¿Por qué hacen eso, no? ¿Para qué les sirve? ¿Qué valor tiene para ellos esta práctica de movimiento, ¿no? No sé, ¿cómo se baila eso? Es otra pregunta. Esa es la pregunta de la estética, ¿no? Muy bien, si yo hago zapateo afroperuano, ¿cómo se baila el zapateo? ¿Hay una manera o hay varias? ¿Y quién dice cuál es la manera válida o no de bailar, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cómo se combinan? Otra pregunta muy importante es la de la transmisión, ¿no? ¿Cómo se transmite una danza, no? Se transmite de padres a hijos. Antes la salsa se transmitía en fiestas, ¿no? En el Perú ibas a una fiesta y a la mala tenías que aprender a bailar salsa porque si no te quedabas ahí aburrido toda la noche, ¿no? Pero en cambio ahora se ha puesto muy de moda las escuelas y esto es algo que viene de los Estados Unidos y de Europa, ¿no? Ellos no sabían cómo bailarla, escuchan esta música que es increíblemente rica y compleja y necesitan un sistema para poderla procesar en sus cuerpos.
Y ahora nos rebota eso y entonces veo que muchos colegas y muchos amigos y amigas están ahí en la clase de salsa y ya están cambiando las formas de bailar, ¿no? Entonces hay N preguntas que nos podemos hacer y una fundamental que suele estar muy presente en todas estas es la pregunta de la identidad, ¿no? ¿Qué quieren expresar estas personas cuando bailan esta danza? ¿Cómo es que se afirman gracias a esta danza? ¿O a qué etnia, clase, nación o grupo está asociado esto que se hace, ¿no? Cualquiera puede bailarlo o no, ¿no? La identidad y la diferencia, ¿no? ¿Para quién es y para quién no es? Y en ese sentido, ¿cómo refuerza la danza la noción de identidad? Una amiga querida, que es una investigadora boliviana, era en Sudasia y trabajó con un grupo de mujeres migrantes. Ellas querían una coreografía que las represente, ¿no? Y entonces se llamó esta coreografía como la danza de las mujeres corazón. Todas habían migrado a este pequeño pueblo con sus maridos y necesitaban una danza que las represente, y ella trabajó junto con ellas en un proceso de investigación, entendiendo qué movimientos las representaban culturalmente y tratando de desarrollar una danza de las que ellas estén felices, ¿no? Las mujeres terminaron con, estos somos, ¿no? La identidad. Y hoy día finalmente tenemos una pregunta muy importante, que es la de la virtualidad en la danza, ¿no? Es decir, ¿cómo nos afecta? Ya no, miren, ahorita estamos en un espacio virtual, para ustedes yo soy una figurita en su pantalla. Si fuéramos a bailar juntos y nos ponemos a zapatear, no podemos sentir ese calor de los cuerpos que están cerca, el sonido. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta la transmisión? ¿Cómo afecta, por ejemplo, a algunas personas mayores o a algunas personas que simplemente no tienen internet, ¿no? N preguntas. Y entonces, todo esto nos sirve para abrir un panorama de lo que es la investigación. Pero entonces, para mí, en esencia, la investigación parte del acto de extrañeza, ¿no? Paulo Freire es un pensador latinoamericano que escribe sobre pedagogía, y él se le ha malinterpretado a veces por decir que la reflexión es importante, como, eres un intelectualista, tú eres uno de esos que afirma la división entre mente y cuerpo y privilegia la mente como los occidentales. No, o sea, vamos, somos seres humanos, no somos maquinitas, ¿no? Ese acto de reflexión nos constituye como seres humanos y la investigación nos permite abordarnos y encontrarnos ahí, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ustedes van a decir, ya, bien chévere lo que estás diciendo, pero yo soy un bailarín de folclore. ¿Cómo voy a investigar? ¿No? O sea, dame una pauta. ¿Qué puedo yo hacer si yo quiero investigar? Bueno, lo primero es plantearte una pregunta, ¿no? O sea, el resultado del acto de extrañeza tiene que ser como alguna curiosidad, una pregunta. Decir, bueno, ¿y cómo es tal cosa? Después voy a dar ejemplos de preguntas. Entonces, en relación a esa pregunta, busco fuentes. Tal vez hay alguien más que se ha hecho esa pregunta, entonces puedo leer, tal vez hay material escrito, puedo conversar con los cultores de la práctica que me interesa, puedo buscar ahora en YouTube, Facebook, Instagram, hay material audiovisual por doquier, ¿no? Consultar ese material, eso es algo muy concreto. Después está también esta noción que la suelen usar los antropólogos, que es el trabajo de campo, ¿no? Que básicamente quiere decir embeberse del entorno de los que practican la danza, vivir con ellos, compartir sus actividades, comprender su realidad, su modo de vida, y eso, o sea, la antropología fue extrema en algún punto, ¿no? Era gente tal vez de Europa, de Estados Unidos, que se iba a alguna tribu. Tengo una profesora querida antropóloga que se fue con los Tiwi en Australia y vivió con ellos 10 años, ¿no? Y entonces trató de explicar cómo el cuerpo para ellos es el sistema de parentesco. La mamá era la cabeza, por acá en el hombro izquierdo estaba el cuñado, bajaba y era el abuelito, y entonces, mira, qué fascinante entender una cultura completamente otra, ¿no? Entonces creo que el espíritu del trabajo de campo es justamente decir, voy a olvidarme de lo que sé y voy a tratar de entender quién eres, sin reducirte a lo que yo soy, ¿no? Voy a encontrar formas de compartir contigo, ¿no? Exacto. Y bueno, después tenemos el hecho de producir materiales, ¿no? Cuando yo voy y hago esto que le decimos trabajo de campo, puedo grabar tal vez a los maestros o maestras, si me lo permiten, ¿no? Grabar las danzas. Si es que tengo un poquito de noción, se puede hacer análisis de movimiento, o si sé escribir partituras musicales, lo hago con eso también. O si no, yo hago mi propio análisis y mi propia anotación, ¿no? Y llevar clases, por ejemplo, curiosamente, en el campo de los investigadores de la danza es algo que se hace muy poco. La danza
danza es un campo muy extraño, porque el etnomusicólogo más o menos aprende a tocar los instrumentos que investiga, ¿no? O las prácticas que investiga, pero los investigadores de danza muchas veces escriben sobre la danza sin poderla bailar. Entonces, llevar clases es un método muy valioso y actualmente subestimado, ¿no? Entonces, obviamente, también una fuente muy importante para yo poder investigar es leer, ¿no? A veces pensamos, digamos, ¿no? Yo soy bailarín de folclore de Argentina, entonces a mí, ¿qué me importa el zapateo afroperuano? ¿Qué me importa el ballet? ¿O qué me importa, no sé, un cuadro de Van Gogh, ¿no? Podría tal vez decir eso, ¿no? Entonces, pero no, el artista es un ser abierto al mundo, ¿no? Victoria Santa Cruz fue una de las coreógrafas, pensadoras y propulsoras más importantes del renacimiento afroperuano, y ella decía, el arte no es un medio. El arte, mejor dicho, el arte no es un fin, es un medio. El arte es un medio. ¿Medio para qué? Para saber vivir mejor. El arte nos enseña a vivir. ¿Por qué? Porque requerimos sensibilidad, requerimos estar en el momento justo, estar presentes en el momento cuando bailamos. Nos entrena con capacidades que necesitamos para vivir. ¿Y eso qué tiene que hacer con leer? Bueno, que leer o enterarnos de una cosa u otra es estar abiertos al mundo, es querer aprender, ¿no? ¿Y por qué necesito eso? Porque lo que yo quiero finalmente con mi arte es saber vivir, ¿no? Entonces, bueno, ahora les voy a hablar de mi caso, ¿no? Dice, este tío viene acá y me está hablando de investigación, que la dialéctica y la danza, y él qué ha hecho, él qué ha hecho finalmente. Bueno, yo he investigado zapateo afroperuano y en el proceso de investigar el zapateo aprendí a bailarlo. Yo no les puedo decir que mi tatarabuelo era negro y que yo aprendí, no, yo aprendí desde el 2013 y aprendí bailando con los maestros limeños, los afroperuanos, ¿no? Y ha sido una alegría muy grande que me hayan podido recibir y acoger y enseñar, y ha sido un proceso ganarme su confianza también, ¿no? Entonces, hay una distinción que quiero hacer que es muy fuerte. Y ustedes la pueden traducir a sus palabras, pero yo voy a enunciarla así, entre las danzas folclóricas y las danzas tradicionales, ¿no? Una danza folclórica es muchas veces la representación en el escenario de una danza tradicional. Una danza tradicional viene a ser una danza que practica una comunidad. Muchas veces está, bueno, antes estaba asociada a una locación geográfica, hoy día eso está cambiando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez en algún pueblito de Ayacucho se baila el huayno de una cierta manera. Una compañía de danza ve eso y la lleva al escenario. El primer caso sería la danza tradicional y el segundo, la danza folclórica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es una diferencia fundamental, un concepto fundamental para nuestros días. Y este concepto se llama representación, ¿no? Por ejemplo, ahora en sus pantallas lo que ustedes ven es una representación de mí, ¿no? El yo físico enterito, Juan Miranda, es una cosa y ustedes ven una representación de mí y yo de ustedes, ¿no? El acto de sacarme un selfie, ¿no? Para mi historia de Instagram es una representación de mí, ¿no? Yo soy una cosa y mi selfie es otra. De igual forma, la danza folclórica, en las definiciones que estoy dando, viene a ser una representación de la danza tradicional. Quiero también notar que este es un punto delicado porque para algunos la danza folclórica viene a ser la danza como se practica en la comunidad, ¿no? Yo estoy usando estas palabras para hacer una distinción. Ahora, vamos a un ejemplo más concreto todavía, ¿no? Dentro del zapateo afroperuano hay dos tradiciones muy marcadas. Una es la del atajo de negritos, que se practica por Navidad. Y es una tradición fabulosa, porque 22, 23, 24, 25, 26, 27 de diciembre y bajada de Reyes el 6 de enero, se forman escuadras de, digamos, negritos y de las payitas, que son las escuadras de mujeres, y bailan, ¿no? Bailan zapateando y zapatean para adorar al niño Jesús que están haciendo. Y lo hermoso de esto es que es un ritual que está vivo, ¿no? Partió de la catequización de los españoles. Era una forma de indoctrinar a negros y a indios para aceptar la religión católica. También quiero remarcar que cuando digo negro o indio lo digo sin ninguna connotación racista, ni mucho menos, ¿no? Sino muchas veces los negros en el Perú se definen como negros y los indios como indios, ¿no? Entonces, este atajo de negritos es un ritual, ¿no? Es muy importante y cada cosa pertenece a un sistema, cada cosa tiene su lugar. A mí me gusta el contrapunto del zapateo, que es lo que han visto, que es un desafío entre bailarines, pero para ellos, por ejemplo, el contrapunto es una parte del ritual.
¿Para qué le sirve? Le sirve para promover de rango a los jóvenes bailarines. Hay bailarines que se han esforzado mucho, que llevan años en el atajo y que ahora quieren ser caporales, ¿no? Quieren tener un cierto rango dentro de su atajo. Entonces tienen que demostrar que han aprendido a zapatear y se tienen que batir con otros para hacer eso, ¿no? Entonces el contrapunto tiene un contexto ahí. Y también tienen danzas codificadas que están basadas en zapatear, pero que son para adoración, ¿no? El zapateo criollo en Lima es una noción muy diferente, ¿no? Porque muchas veces se desarrollaba dentro de la jarana, dentro de la fiesta, ¿no? Con los amigos en la casa, en los años antiguos, y entonces ahí con la guitarrita, tocando música criolla, el balsecito, la zamacueca, la marinera y el zapateo, ¿no? Entonces el zapateo respetaba ese contexto. También existe el zapateo como concurso, con juez, con músico elegido por los desafiantes y todo. Pero dense cuenta de cómo esta es una forma de hacer diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es hacer para un público. Hay un juez, pero yo bailo para el juez y para el público. En el caso del ritual es nosotros nos estamos proyectando a una entidad más grande, y esta entidad viene a ser el niño Jesús, ¿no? Entonces, hablaba con un cultor muy importante del atajo y él me decía, mira, el año pasado le hicieron un homenaje a mi padre, que fue un gran zapateador, no nos avisaron a la familia, un grupo de danzas se tomó la licencia de hacer este atajo, se pusieron las bandas que nosotros usamos en nuestro ritual de adoración, ¿no? Y entonces hacen toda esta representación escénica del atajo. ¿Con qué permiso? ¿Con qué derecho? ¿No? Entonces, miren cómo el investigar justamente nos permite entender estas diferencias. Si yo soy de un grupo folclórico, no tengo el derecho de representar como yo quiero a quien yo quiera, ¿no? Simplemente para decir, esta es la identidad nacional, el orgullo de ser peruano. No, ¿no? El investigar nos ha llevado a darnos cuenta de que tenemos que tener un diálogo muy delicado y muy de cerca con los cultores, ¿no? Ahora, me quedan pocos minutos y quiero redondear diciéndoles que también investigué el contrapunto de zapateo en Lima. Ese contrapunto que han visto, miren qué interesante, ¿no? Y me gustaría saber qué notaron. Dentro de las cosas que a mí me fascinaron fue el uso de los gestos, cómo se miran, se sonríe, uno se da la vuelta, como ahora te agarré, uno duda y dice, agárrate que acabó y no. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es este desafío que no tiene ganador? Solo hay un público, no hay ningún juez que diga, este sutano ganó, ¿no? ¿Cómo es que se están relacionando los zapateadores? Después de analizar 1000 videos, de hacer entrevistas, de aprender a bailar zapateo, fue todo un proceso, me di cuenta que había 5 modos de interacción súper básicos. Y lo voy a representar con superhéroes, ¿ya? Uno es la colaboración. Digamos que Batman y Superman están colaborando para salvar al mundo. En términos de zapateo, digamos, son dos zapateadores muy buenos ambos y es como yo hago, ahí te reto, pero te la dejo para que tú la remates y tú igual me das cuerda y así, igual hacemos un gran show, ¿no? Otra posibilidad, la dominancia. Típico Batman y Robin, ¿no? El maestro y el aprendiz. O sea, el aprendiz está honrado de estar en ese rato haciendo un contrapunto con un gran maestro y sabe que no tiene forma de quedar mejor que su maestro, no tiene forma de mostrar dominancia en la contienda, pero ahí se va y trata de aprender y el maestro le muestra cuál es su lugar y tiene pleno control de cómo se desarrolla el contrapunto, ¿no? En la rivalidad, Batman y Guasón, ¿no? Ahí, par dialéctico. Batman no es héroe si no hay un villano de la calidad de Guasón. Y entonces ahí los zapateadores agarran uno, pum, pum, hace una maravilla y el otro es, ahora sí, pero de verdad, llevándose al límite, ¿no? Al punto de decir, tal vez voy a dejarlo al otro sin respuesta, a ver qué haces ahora, ¿no? Llevándose al límite, poniéndose la soga al cuello, y cuando los dos son grandes maestros, se forma un contrapunto desarrollado y hermoso, ¿no? Ahora, algo que me impresionó mucho de este contrapunto escénico, que no tiene juez, es el hecho de que se cierra con una coreografía conjunta. Eso no se vio en este video, pero casi en todos los contrapuntos, los dos terminan haciendo una coreografía y ¡tarán! ¿No? Y el público aplaude, bravo, ¿no? Este hecho de la coreografía conjunta es como que refuerza la dialéctica misma, ¿no? El contrapunto no termina diciendo, ganó Pititi, perdió Caitro, no, sino es como decir, lo dejamos inconcluso y qué gran contrapunto que tuvimos, qué rico esto que hemos gozado, ¿no? Entonces esa coreografía como que nos permite reforzar esa relación dialéctica entre zapateadores. Entonces, para redondear mi participación,
hemos hablado de este concepto fundamental de dialéctica, que quisiera que se los queden y de ahora en adelante, cuando caminen por la vida, digan, a ver, esto es un par dialéctico, ¿no? Hemos hablado de la dialéctica entre danza e investigación, que es muy similar al hacer y reflexionar sobre el hacer, ¿no? Hemos hablado entre la dialéctica entre las danzas tradicionales y las danzas folclóricas, cómo se pueden reforzar y transformar entre ellas, ¿no? Hemos hablado también del concepto de representación, que hoy día es el concepto, yo diría, que impera en nuestra sociedad. La representación por el medio virtual, también la representación democrática, ¿no? La representación dentro de la danza, ¿no? Que es un problema, que la representación requiere de diálogo para que sirva, ¿no? Y hemos hablado de cómo el contrapunto mismo es un ejemplo de dialéctica, ¿no? Ese acto de interactuar con otro, de mejorar gracias al otro, y el otro saca lo mejor de mí porque me desafía. Y yo sé aceptar a esa persona otra, no necesito aniquilarla, sino más bien nos engrandecemos juntos y le damos algo, creamos algo que nos excede a ambos, ¿no? Y lo compartimos con un público, con una gente, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto les haya servido de algo, y también espero, por favor, sus preguntas. Gracias. A ver, ¿quién se anima a preguntar? O si no, pregunto yo. ¿Hablo? Buenos días con todos. Por favor, si tienen preguntas a continuación, para indicarle al profesor Juan Felipe Miranda. Pueden hacerlos vía chat. Él estaría gustoso de atender a todas sus preguntas. A ver, por favor, veo un dedito que se levanta de Keila. Si puedes desmutearte, Keila, y para poderte escuchar. Si puedes activar tu micrófono. Eso. A ver. Ahí está bloqueado tu micrófono otra vez, Keila. ¿Tienes el moderador? No sé si puede desmutear a Keila. ¿Se puede eso? Ahorita no te podemos escuchar, Keila. Hay un iconito donde aparece el micrófono y una rayita encima. Haz clic en ese iconito. Ups, se nos fue. Bueno. ¿Alguien más, por favor? Gracias por sus cumplidos. Yo solo voy a sentir que he expuesto bien si es que alguien me pregunta, porque si no me voy a ir abatido. A mí, buen día, Cecilia de Rivera, Uruguay. Dale. Sabes que me encantó la ponencia en general, estuve sacando notas y me quedó un nombre por alto de la frase que dijiste: el arte no es un fin, sino que es un medio que nos enseña a vivir. ¿Quién fue que lo dijo? Esa es Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz. Como un danzapoema muy famoso que es Me gritaron negra, y si no lo han visto, youtubeenlo, porque es su cosa más conocida. Muchas gracias. Un gusto, gracias a ti por preguntar. A ver, ¿quién más? De Argentina. A ver. De Argentina. De Argentina, y después escuché Juno. A ver, vamos de Argentina primero. Soy la doctora y profesora Marina Vargas, que todos los 8 de noviembre festejamos la Escuela Lidera en esta zona cordillerana, Chilecito, La Rioja, el Día del Afro-Argentino. Conocemos perfectamente a Victoria Santa Cruz, hemos tenido el honor de llevarlo a Cuba, de bailarlo en todas partes. Tiene un profundo sentido de lo que es esa raza negra que ha traspasado absolutamente toda la humanidad. Seguramente nos debe hacer el reconocimiento a esa gran cultura, y me alegro muchísimo, me hubiese encantado estar allí con ustedes. Personalmente me refiero, tengo eso para ir a estudiar, es lo que nos dedicamos, afro-argentino, acá en esta zona cordillerana. Lo felicito, maestro, un honor escucharlo, y compatibilizo y reflexiono todo lo que usted está diciendo. Muchísimas gracias por su aporte. No, muchas gracias a ti. Te voy a pedir que escribas ahí abajito tu correo electrónico, porque voy
a querer hablar contigo después. Justo estoy investigando la historia. Genial, y además he nacido en Corrientes, en el barrio Cambacuá, que quiere decir agujero de negros, entonces tengo la negritud metida en la sangre, soy correntina de nacimiento, así que con mucho gusto me voy a comunicar con usted. Muchísimas gracias nuevamente, maestro. Eso es, gracias a ti. Ahí me escribes en el chat tu correo, por favor. Escuché por ahí que alguien dijo uno. ¿Quién fue? A ver, tal vez había una preguntita por ahí. Desde A ver, Bolivia, oye, maestro. Dime. Desde Arequipa, Paul. ¿Cómo está, maestro Juno? Una pregunta, si bien usted dijo que no venía de familia de zapateadores, de algunos maestros atrás, ¿cómo así le interesó para poder ser investigador y hacer todo este arte que es zapateo observando? Mira, esa es una pregunta muy pertinente y yo les voy a hacer una confesión, ¿no? Yo aprendí a tocar piano clásico desde los 14 años y para mí la música clásica era lo máximo, ¿no? Era difícil admitir eso, es que no puede haber nada que se compare a esa vaina, si es tan complejo, tan rico, es así, es asá. Y entonces, en el 2008 empecé la capoeira, que es un arte marcial afrobrasileño. Y la capoeira me partió el cerebro, ¿no? En lugar del genio, tienes al colectivo, tienes este círculo de gente, tienes gente tocando percusión, dos personas lanzándose patadas sin tocarse, esquivándose, poniéndose al límite, tantas cosas y una energía maravillosa. Estar jugando en la rueda de capoeira era como ser director de orquesta, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Los cantos, canción-respuesta, algo tan simple. Paranahue, Paranahue, Paraná, y todo el coro. Paranahue, Paranahue, Paraná. ¿Qué es esta energía? Ahí me di cuenta de que había algo muy poderoso en esta noción, y eso me llevó a decir, bueno, ¿y cómo es esto de la negritud y la descendencia africana en el Perú, ¿no? Y entonces en el 2013 tuve el inmenso honor y alegría de conocer al maestro Lalo Izquierdo, cofundador de Perú Negro, y buenamente el maestro Lalo me enseñó cajón y zapateo, y ahí me embarqué, ahí me quedé enganchadísimo, ¿no? Sigo haciendo capoeira y sigo zapateando. Linda pregunta, gracias. Desde Bolivia, buen día a todos. Hola, Máximo. Sí, muy buenos días a todos. Profesor, una consulta. Usted acá nos aclaró sobre la cuestión del zapateo afroperuano, ¿verdad? Entonces no es un duelo como realmente, digamos, se realiza en la ciudad de la Argentina, el país argentino, que es el duelo del malambo. O sea, no es un duelo, digamos, así tan específico como el duelo del malambo que se hace en el zapateo afroperuano. ¿Podría aclarar un poquito? Es una pregunta excelente la que lanzas, y ahí hay una transición muy importante. Se dice, toda la cuestión de la historia es difusa, y yo evito hacer afirmaciones definitivas sobre eso, pero se dice que del atajo venían estas escuadras, se juntan y dice, ¿quién es el mejor de mi escuadra y quién es el mejor de la tuya? Nos vamos a batir. Y eso sí era un duelo, ¿no? Entre ellos agarraban y decían, necesitamos un juez imparcial, vamos a nombrar a Máximo para que sea nuestro juez, ¿no? Máximo era el juez y nos agarrábamos por rondas, ¿no? El que haga las mejores 3 de 5 o las mejores 4 de 7, ¿no? Y era un concurso tan extremo que decían, si yo abro mi ronda con mi secuencia ABCDE de movimientos, tengo que cerrar EDCBA. Si tú hiciste algo Máximo, yo no puedo repetir nada de lo que hiciste en mi ronda, y cuando me vuelva a tocar no puedo repetir nada de lo que hice yo tampoco. Imagínate el nivel de creatividad, ese era desafío, concurso, pero a muerte. Entonces, después, ¿qué pasa? Empieza este movimiento que se llama el Renacimiento Afroperuano, donde se empiezan a llevar al escenario las artes negras, ¿no? Y en ese llevar al escenario pasa el contrapunto de zapateo al escenario también. Y ahí ya cobra otro sentido, ¿no? Ahora cuenta más el jugar, el ser juguetón, el ser pícaro, el hacerte gestos que te puedan cochinear, porque lo que yo quiero y lo que me define a mí como dominante, lo que busco es dominar, es el aplauso del público, la risa del público. El público me define, relación dialéctica zapateador-público. Gracias a ello soy, ¿no? Entonces ahí ya no es un concurso. Hoy día lo que pasa es que muchos zapateadores tienen un repertorio común. Tú te haces una chiquita, te usas un poquito el repertorio, yo me uso otro poquito, hacemos 2 ronditas y cerramos juntos y ya está, ¿no? Entonces en ese sentido no tienes ese desafío extremo que es el de un concurso. Otra vez hay gente que está impulsando los concursos de zapateo y es algo interesante porque va a renovar la práctica, ¿no? Con la creación de nuevos motivos, nuevas pasadas. Gracias por tu pregunta, Máximo.
Profe, otra consultita más. Sobre el zapateo. En el zapateo afroboliviano hay un zapateo específico, como digamos una mudanza en la Argentina? Ajá. ¿Existen eso o hay diferentes, digamos, mudanzas, como se lo llaman en la República de la Argentina, se llaman mudanzas en el Malambo? Y en allá, ¿con qué nombre se le conoce el zapateo peruano que ustedes lo tienen allá? Ya, o sea, justamente el nombre zapateo peruano es bastante inclusivo, genérico y por ello mismo un poco peligroso. Pero mira, el zapateo funciona en base a pasadas. Las pasadas son estructuras de repetición. Voy a mostrar una acá. No sé, yo ahorita no me puedo ver a mí mismo. No sé qué... voy a cerrar el chat. Ya, acá está. Entonces, una pasada, ¿no? Por ejemplo, una pasada de mano para que se pueda ver un poquito. Agarro y empiezo. Tracatí, tracatán. Tracatí, tracatí, tracatán. Tracatí, 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 tracatán. Tracatán, ¿no? Otra pasada. ¿No? Entonces tienes esas diferentes estructuras, todas basadas en repetición, y el saber repetir es parte del arte del zapateo, ¿no? Entonces es en base a las pasadas que se construye la danza, y sí hay una diferencia estilística respecto al tap y respecto al malambo, que he visto que el juego de pies en el malambo es otro, ¿no? Bueno, gracias, maestro. A ti, Máximo. Tenemos una pregunta por Facebook. A ver, la voy a... A ver. Comenta Carolina Salas, nos comenta que le gustaría saber la definición de tradicional y cómo ve la estilización de ese hecho tradicional llevado al escenario. ¿Qué te digo, Carolina? Ese es un tema bomba, porque mira, ¿qué está pasando? O sea, el contrapunto ahorita ya se desarrolla muchas veces en el escenario, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora ya no solo hay contrapunto en el escenario. Como hay el cajón afroperuano, en general, las artes afroperuanas trabajan mucho el ritmo, empezó un grupo seminal que es Teatro del Milenio, y este grupo empezó a juntar cosas, hacían percusión con baldes, usaban zapateo, ¿todo para qué? Para expresar acción dramática dentro del teatro, ¿no? Y esto tuvo un impacto tan fuerte que muchos zapateadores hoy día que mezclan todo, ¿no? Entonces, y para la representación dramática de la acción usando el ritmo y el sonido, entonces ellos jalan del tap, del flamenco, estudian distintas prácticas, ¿no? Entonces, naturalmente, ahorita hay una tensión fuerte entre qué es la tradición y qué es lo que está fuera de la tradición. ¿Qué se puede aceptar como la innovación de la tradición y qué tendría que categorizarse como fusión o como eso es de Estados Unidos, ese es el Riverdance de Irlanda y así, ¿no? Este es un tema que para nada está definido, pero justamente ahora estoy en el proceso de juntarme con los maestros para definir qué es una pasada, cómo se estructura, qué pasadas son aceptables a la tradición del zapateo o no. La única forma es juntar a los cultores y decir, esto sí va, esto no va, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces es un tema muy complejo y que requiere mucho diálogo, ¿no? ¿Qué tal? Soy de Argentina. Habló de la identidad como un medio para mostrar lo que queremos, ¿verdad? Y yo quisiera consultarle cómo cree que se forma la identidad del bailarín. Bueno, es una pregunta muy bonita la que haces y muy compleja, porque la identidad es un tema que como en inglés sería como it haunts anthropology, ¿no? Es como el fantasma de la antropología que siempre lo sigue. Pero voy a hacer una distinción muy importante reflexionando sobre el proceso afroperuano. Más o menos hacia 1950, en el Perú, a diferencia de Brasil o de Cuba, había un fuerte sincretismo. Muchos negros pertenecían a la tradición del criollismo. Tocaban la guitarra, tocaban el cajón, cantaban con otras personas que les podríamos decir como más blancos, más descendientes de españoles, no sé, usemos el nombre que queramos. Pero entonces la cuestión es que ellos sí sufrían racismo por ser negros, ¿no? Sí sufrían pobreza y discriminación. Y bueno, a raíz también de los acontecimientos que suceden en Estados Unidos, ¿no? Del Black Pride, ¿no? Del orgullo negro, dice, bueno, ¿yo qué soy? ¿Quién soy yo? Hay dos formas de manejar la identidad que nos pueden ayudar a pensarla. Una es decir,
En el caso de ellos era decir, yo no soy blanco, yo no soy indio, no he vivido en la sierra, yo no soy africano, ¿no? No soy cubano, no soy brasileño. Eso es definir la identidad por negación, ¿no? Que es muy importante, porque tenemos que tener en claro qué no somos. Pero lo que les faltaba era decir, esto soy. Y para responder y decir, esto soy, empezaron una revolución, ¿no? Una revolución en las artes, que fue decir, vamos a resucitar esta danza que se llama landó, ¿no? Vamos a darle forma. Victoria Santa Cruz crea la primera coreografía de landó, Nicomé de Santa Cruz graba el primer landó, ¿no? Después vamos a sacar una coreografía para el festejo. El festejo sufre una transformación brutal de sonar casi como una polca, cla, 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 a sonar una cosa pues mucho más africana, ¿no? ¿No? Entonces eso era otro sonido, era otra forma de bailar. Es un proceso creativo brutal. Entonces, una forma de definirnos es la identidad por creación. Es una definición positiva de identidad colectiva. Juntarse con otros y hacer cosas en común con otros es una forma de afirmar quiénes somos, ¿no? Cuando decimos el orgullo peruano, a veces, no sé, yo antes de irme a Noruega o a Suecia, nunca había escuchado música criolla, ¿no? Pero cuando te conviertes parte de un colectivo y empiezas a hacer lo mismo que ellos, esa es una forma de expresar y de construir la identidad de uno, ¿no? Y si no la hay que crear, para eso está el arte. Esa sería mi respuesta a una pregunta tan compleja y tan rica. Está, gracias, maestro. A ti, Lucía. Muchas gracias, profesor Juan Felipe. Agradecemos su participación. En caso haya más preguntas, por favor, de dejar su correo electrónico. Sí, ahí les voy a dejar mi Facebook y mi correo y me escriben nomás. Encantado, muchas gracias por permitirme ser parte de este evento.